Shalom, Shalom a casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Burjin Abaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, hermanos y hermanas, todos aquí reunidos nuevamente para un nuevo tema, un tema bastante interesante, que pronto tenemos muchas preguntas, cuestiones acerca de ese acercamiento entre la fe y la política. Hoy vamos a ver el tema Yeshua y la política. ¿Es bíblica? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Así que te pido que te pongas cómodo, toma tu Biblia, tus apuntes, toma una taza de café, de chocolate o de té y arranquemos con este tema que tiene cosas bien interesantes. Desde una perspectiva hebrea, la Biblia, con textos bíblicos, nos va a dar las pautas de cómo nosotros debemos manejar este tema de la política, ¿ya? En tiempos modernos, la política domina muchos aspectos de la vida social, de la vida económica y moral. Muchos creyentes se preguntan si deben participar en sistemas políticos o mantenerse separados. Amigos y hermanos, este estudio analiza profundamente la perspectiva bíblica hebrea sobre la política y la actitud de Yeshua hacia ella. También veremos ejemplos del pueblo de Israel, los profetas, los apóstoles y los escritos de la Torá, con textos completos para que podamos entender de una manera contextual. Amigos, el gobierno en la Torá. Debemos empezar por el principio. Yahweh como rey. La Torá establece desde el principio que el único gobierno legítimo sobre Israel es el de Yahweh mismo. Por ejemplo, Éxodo 19, 5 y 6 nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 6 y 7, se nos dice también, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh, y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El rey era Yahweh. Amados, desde una perspectiva hebrea, la política humana fue permitida por Yahweh, pero no fue su ideal. El rechazo de Yahweh como rey y la solicitud de un rey humano implicaba desviar la confianza del gobierno divino hacia uno terrenal. ¡Qué tristeza! Vamos a hablar de reyes y profetas. ¿Gobierno conforme a la voluntad de Yahweh? Aunque Yahweh permitió reyes como Shaul y David, siempre subordinó su autoridad a la Torá. El rey debía ser siervo, no figura absoluta. Deuteronomio 17, 14 al 20 nos explica lo siguiente. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere, y escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, y la leerá a todos los días de su vida, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Esto muestra que el rey debía someterse a la Torá, no imponer leyes humanas por encima de la voluntad divina. Veamos el tema de Yahshua y el contexto político del primer siglo. Durante el tiempo que Yahshua, Israel, vivía bajo ocupación romana, todos eso lo sabemos, con una estructura política impuesta. Había diversos grupos con respuestas distintas ante esta realidad. Estaban los grupos como los fariseos, que colaboraban indirectamente con Roma, los saduceos, que era una clase sacerdotal ligados al poder romano, los esenios se retiraron del sistema político y religioso, y los celotes buscaban liberar a Israel por la fuerza armada. Frente a este entorno, Yahshua no se alineó con ninguno. En Juan 18:36 respondió Yahshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amigos y hermanos, Yahshua no negó que era rey,
pero su reino era espiritual y superior a cualquier sistema político terrenal. Ahora, ¿pagamos impuestos? ¿Respetamos la autoridad? Uno de los eventos más citados sobre política es la pregunta sobre los impuestos a César. En Mateo 22, 17 a 21 dice lo siguiente: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yahshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Aquí Yahshua no está legitimando a César como autoridad espiritual, sino separando claramente lo temporal de lo eterno. Los creyentes deben cumplir con las leyes civiles, pero su obediencia suprema es a Yahweh. El mensaje del reino: un gobierno de justicia. El mensaje principal de Yahshua fue el reino de los cielos, no una reforma política, mis amados. Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino que Yahshua anuncia no se construye mediante estructuras humanas, partidos políticos o sistemas democráticos, sino en la transformación del corazón por medio del Espíritu y de la Torá. Veamos ejemplos apostólicos: obediencia civil, pero fidelidad a Yahweh. Ahora, los apóstoles enseñaron a respetar a las autoridades sin comprometer la fidelidad a Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. En Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim resiste. Esta sumisión no es absoluta, amados. Se refiere al orden civil, pero no justifica la injusticia ni obliga a pecar. Ahora, preguntémonos lo siguiente: ¿es bíblico participar en la política? Desde una perspectiva hebrea mesiánica, participar en política no es pecado en sí mismo, pero el creyente debe discernir si esa participación le hace comprometer los principios del reino, de la Torá. Daniel en Babilonia fue un alto funcionario sin dejar de ser fiel. Daniel 6, 4, 5 dice lo siguiente: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, ni falta, porque él era fiel. Dijeron entonces a aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Elohim. Daniel aquí demuestra ser un creyente que puede estar en funciones públicas sin contaminarse ni negociar su fe, lo que es peligroso. En algunos casos, en algunas personas que no están bien fundamentadas, venden su primogenitura por un plato de lentejas. El tema de justicia, misericordia y humildad es el llamado profético. El llamado de los profetas no fue a tomar el poder político, sino a practicar la justicia y ser luz. Tomamos un ejemplo en Miqueas 6:8. Dice: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. En Isaías 1:17 también dice: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Justicia social, amados. Ahora, hablemos del reino mesiánico y es lo más importante y lo que realmente nos interesa: el gobierno eterno de Yahshua. La esperanza hebrea no está en la política humana, sino en el gobierno mesiánico prometido. En Isaías 9:6, versos 6 y 7 se nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite desde ahora y para siempre. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también nos dice lo siguiente, en capítulo 11, verso 15. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora, mis amados hermanos, después de ver estos puntos, eh, ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes el día de hoy? Desde la perspectiva hebrea, entonces, debemos primeramente poner nuestra esperanza en el reino de Yahweh, no en sistemas humanos. Debemos ser luz del mundo y sal de la tierra, viviendo según la Torá y el testimonio de Yahshua. Tercero, no idolatrar líderes, partidos o banderas políticas. Cuarto, buscar la justicia y ayudar al necesitado, más que buscar el poder. No comprometernos con el pecado para obtener influencia, lo que llaman las palancas, ¿ok? No comprometer nuestra fe por adquirir poder en esta tierra. Amigos, para terminar este interesante tema sobre Yahshua y la política, no está más decir que la política en sí misma no es necesariamente mala, pero la participación en ella no debe sustituir ni contaminar la fidelidad al reino de Yahweh. Yahshua no fue un revolucionario político ni un líder de oposición, sino el Hijo del Elohim viviente, que vino a establecer un reino eterno. En Juan 6:15 se nos dice lo siguiente, pero entendiendo Yahshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque en su primera venida, amados, no vino a establecer un reino, vino a poner las bases para ese reino, a cambiar un corazón, el corazón del ser humano y la adoración al Todopoderoso. Con estas dos cosas es posible tener un reino sobre la tierra liderado por un Mesías, el Mesías Yahshua. Y lo más excelente de todo es que todas estas profecías se cumplirán y muy pronto ese reino se establecerá aquí en la tierra. Amigos, Yahshua rechazó el poder político porque sabía que su reino no depende de los sistemas humanos. Como creyentes, nosotros somos llamados a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, representando a nuestro Rey con obediencia, humildad, justicia y verdad. Sin más, amados, hemos llegado al final de este precioso tema, Yahshua y la política, y espero que haya sido de gran bendición. Te pido por favor, déjame un comentario, suscríbete, dale un like y comparte este tema con otras personas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom. Leitraut. Shalom, Ajin.